Pues bien, arrancaron los cuartos de final del torneo de apertura del fútbol salvadoreño. También se disputó el partido de ida de la final de la Liga Centroamericana. Mire, la Liga Deportiva Alajuelense llegó con todo. Y así, sin qué ni para qué, se quedó con el primer encuentro. Sacó un buen resultado. De eso vamos a estar hablando. También hubo Liga de Campeones de Europa, The Champions. Y vamos a hablar con el licenciado y periodista Pablo Martínez, espiga de oro del periodismo salvadoreño. Y con esto llegamos con las ondas hercianas, como decían antes, Pablo, vía microonda, como se manejaba en la televisión salvadoreña hace mucho, pero muchos años, cuando decían, estamos en vivo vía microonda. Hoy no, estamos en vivo gracias a la tecnología y llegamos a todo el mundo y más allá. Pues bien, Pablo, bienvenido. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, amigos oyentes y amigos que nos ven a través de la plataforma de Saúl Salguero. Y qué importante mantener esa comunicación constante con la afición a los diferentes deportes que interviene, sobre todo El Salvador. Ahí estamos pendientes de los cuartos de final de la Liga Salvadoreña, también de la Champions, en donde el Real Madrid y Barcelona se han clasificado a la siguiente ronda. Importante también, Saúl, saber de que el fútbol salvadoreño poco a poco va retomando de nuevo ya sus nuevos brillos. Ya se inauguró de nuevo, se reinauguró alguna parte del estadio Cuscatlán, en donde el pasado miércoles se jugó el partido entre FAS y el Alianza, en donde obtuvieron un empate cada uno de los equipos. Adelante, Saúl. Bueno, así es, Pablo, pero vamos a hablar de eso también, Pablo, porque te voy a decir, lo del Estadio Cucatlán realmente es un misterio. Mira, las autoridades, para que, para que nuestros amigos que nos ven tengan un poco de idea de qué es lo que ocurre en el Estadio Cuscatlán, que es el escenario deportivo donde juega la selección, donde juega la Alianza, y es que es privado, pertenece a EDESA, no es del gobierno. Los estadios o los escenarios deportivos que pertenecen al gobierno son el estadio antes a Flor Blanca, hoy Mágico González, y el estadio Las Delicias, en una ciudad que se llama Santa Tecla, a 15 kilómetros de la capital salvadoreña. Pues bien, hablando un poco, Pablo, mire, le dieron susto al FAS y Marvin La Perica Benítez, que todo el mundo decía, no, que el FAS, gran favorito sobre el Dragón, 1-1 en el primer partido de cuartos de final del fútbol salvadoreño. No, hombre, y que nos agrada también, Saúl, saber que técnicos como la Perica Benito o Benítez le saca un buen resultado casi sobre el minuto final al Deportivo Paz. Es No, importante saber también que los técnicos nacionales tienen buena presencia y sobre todo no tienen mucho que envidiarles a los técnicos extranjeros. Por ejemplo, el FAS tiene un técnico mexicano, pues se supone que ha dirigido equipos de primera línea en su país. Y el cuadro salvadoreño, el Dragón, tiene a la Perica Benítez, un jugador que estuvo en el Municipal Limeño y después terminará su carrera con el Deportivo Águila. Nos alegra cuando los técnicos nacionales obtienen buenos resultados. así es. Y en el otro partido, en el estadio Ana Mercedes Campos, a puerta cerrada, el Alianza, yo esperaba más del fuerte San Francisco, honestamente. Le pegaron una zarandeada de 4 goles por 0. Alianza ya tiene un pie en las semifinales. No, recuerda que la Alianza prácticamente tiene ya una mística, viene en su base desde hace algunos años, desde que Lisandro Paul prácticamente le dio las líneas, cómo es que se debe de trabajar. Muchos critican a Lisandro Paul, pero en el Alianza prácticamente lo dejó bien cimentado. Prueba de ello es que ha obtenido muchos buenos resultados, hasta llegar cerca de los equipos del Águila y el FAS, que prácticamente se hacen llamar los reyes de copa, pero la Alianza poco a poco, después de que Lisandro Paul retomar el equipo, tuvo muy buena hegemonía. Creo que ganó entre 4 o 5 títulos desde Sí, esa época. así es.
No, y el marketing de la alianza no era malo. Ahora, el problema de Lisandro Paul es que, que ha criticado más de lo que realmente él ha aportado al fútbol. Lo que pasa de que algunas veces cuando se trabaja en algunos programas, ya sea de televisión o radio o de las diferentes comunicaciones, algunas veces el aficionado o los profesionales del deporte lo ven mal cuando alguien, después de que ha estado al frente dirigiendo, hace trabajo de periodismo deportivo o por lo menos de comentarista, y es cuando no les gusta algunas cosas que dicen, bueno, es como cuando los gobiernos o alguien anda en campaña y ofrece esto y lo otro y dice, bueno, ¿y por qué cuando estuvieron no lo hicieron? Pues, ¿y cómo es Correcto. que ahora andan prometiendo si no tienen las posibilidades? Y eso le sucede a mucha gente que se involucra en lo que es la dirección, ya sea en entes nacionales, gubernamentales o privadas. Cuando han estado, no han hecho el trabajo y después se dedican a la crítica. Entonces, es bien difícil tomar esos papeles de dirigente y después hacer trabajo de información o de concientización a la afición. O sea, no sé, ¿a ti qué te parece? Bueno, la verdad es que sí, lo que sucede muchas veces es que eh, la gente que llega al deporte, desafortunadamente al fútbol, y lo hemos visto en el fútbol salvadoreño, es gente que va buscando siempre algo. Mire, nada en la vida es gratis. Y esto, por más que prometan, Hace unos 10 años, o no sé si todavía, porque estoy un poco descanchado en cuestiones de la dirigencia deportiva, pero por lo general el dirigente deportivo de repente aparecía de candidato, ya sea mm, diputado, alcalde y alguna otra cosa más. Era como que metiéndose a la dirección deportiva se estaba candidateando, se estaba diciendo, miren, aquí estoy, y de repente venían los partidos políticos y los reclutaban para llevarlos candidatos, ya sea para sus partidos políticos. Y creo que tú te has dado cuenta también que últimamente hasta los colegas andan ahí haciendo campañas políticas. es que eso te iba a decir, porque, bueno, para los amigos que no saben, existe un periodista, se llama Hernán Carrasco. O sea, lo digo claramente, fuimos compañeros en Canal 4 y ahora él está en Megavisión, Canal 21, pero a la vez es candidato a la alcaldía de San Salvador, la capital salvadoreña. Y ahora estaba diciéndole a Pablo Martínez, no sé si te lo dije ayer o ahora, pero estaba viendo unas fotos que había puesto en Facebook y ahí anda barriendo, ahí anda barriendo en la calle. ¿Cuándo en su vida Hernán Carrasco había agarrado una escoba? Y pero como, miren, en tiempo, y eso se los digo a ustedes, el político y esto es un mensaje para las señoritas, el político es como el novio que les anda cayendo, que les va a prometer la luna y las estrellas. Es increíble, pero yo te digo, me ha matado de la risa, porque yo he conocido gente que está dentro de la política y realmente es gente que quiere y está en la política porque quiere ayudar, porque quiere colaborar con su comunidad, porque quiere hacer algo por su ciudad. Pero también sabemos que hay algunos que saltan de partido político en partido político y andan saltando como, se les dice camaleones, porque cambian de color a cada rato. No, hombre, y es que realmente lo que hablábamos del dirigente que pasa a ser comentarista o hacer trabajo periodístico también, mucho político, de repente aparece que son analistas políticos. Cabal. Y un analista político es aquel que te dice, por ejemplo, mire, Saúl, el año va a cerrar con un promedio de un porcentaje en la economía, y te hace tendencias y te habla de economía, te habla de salud, te habla de educación, pero objetivamente no, estos analistas por poco les hace falta ponerse los colores de los partidos que representa. Entonces,
¿cuál analista? Si realmente lo que se viene a hacer es como el comentarista que de repente es gran aficionado del Paz, Alianza o Águila, y todo lo bueno, solo las cosas buenas de su equipo dicen. Entonces, yo creo que está bien que se presenten a los medios de comunicación y a hablar de la coyuntura, tanto deportiva como política, pero hay que hacerlo objetivamente, sin aquel sesgo del cariño que creo que hablábamos hace algunos años o meses contigo, que uno a sus hijos los ve bien lindos, pues entonces lo mismo pasa con el político, que a su partido político, a su dirigente, él le ve un montón de encantos que realmente que cuando sale al sol están bien lejos de serlo. Sí. Entonces, eh, como se dice vulgarmente, no engañemos a la gente. Si somos comentaristas, aunque seamos aficionados del Deportivo FAS Águila o Sí. Alianza. Si el FAS, por ejemplo, ahora tú hablabas del resultado que obtuvo contra Dragón, realmente el Dragón, yo creo de que falta de puntería tuvo, si hubo momentos que dominó al FAS y pudo haberse llevado los 3 puntos, pero tuvo un premio del empate casi al final del partido. El Deportivo FAS puede ser que tenga la mejor planilla por el momento y bien pagados los jugadores, pero dentro del terreno de juego no justifican ese esfuerzo, ese pago que están recibiendo. Alguien hace algunos días me decía, mira, es que teníamos que crear aquella política en El Salvador, que solamente cuando ganen los equipos les paguen a los jugadores, pero cuando no ganan, que les den medio salario. Y yo le explicaba, es que cuando se contrata al jugador, se contrata en una forma de empleado. Y es cierto que cuando obtienen un triunfo tiene cierta bonificación, ya sea por un triunfo o un empate. Y cuando hay derrotas ya muy consecutivas, puede ser que haya una amonestación por parte de la dirigencia, porque por lo general los equipos y los técnicos, no solamente en El Salvador, tú sabes, Saúl, que son resultadistas, y de los resultados depende para que puedan tener buenos premios. Si no, ahí vemos, por ejemplo, a un Barcelona, independientemente que esté clasificando en la Champions, pero en el campeonato de España, a Xavi Hernández lo tienen en la mira, y a cada momento, sobre todo los comentaristas mexicanos, están encantados porque podría llegar el Rafa Márquez a sustituir a Xavi Hernández. Eso tal vez es la aspiración de los comentaristas y de los periodistas mexicanos, pero en realidad a un hombre que ha sido como símbolo de la Masía y del cuadro barcelonista, porque sí, creo que contigo lo hablábamos, el mejor Barcelona de todos los tiempos ha sido Iniesta, Xavi y Lionel Messi, y la mejor selección de España ha sido desde el 2008, creo, hacia la fecha, en donde Xavi Hernández e Iniesta prácticamente eran el corazón y eran prácticamente el eje transversal de esa selección española. Que Entonces, fue básicamente la base del Barcelona. es la base del Barcelona. Entonces, a un jugador que es tan importante y tan significativo en el Barcelona, no pueden estar con aspiraciones de que podía ser el Rafa Márquez el que podía sustituirlo. Sí. Creo de que a Xavi lo van a aguantar todo el campeonato y no le está yendo mal. Sí. Prácticamente le quedan 5 meses de trabajo, no, 6 meses de trabajo con mayo completo. Entonces, y los resultados no están malos, porque en la liga no está mal posesionado y tampoco en la Champions. En la Champions incluso el número 2 del Barcelona, que es de las nuevas adquisiciones que viene de Portugal, es un jugador que tiene una posición de lateral en el Barcelona, pero cuando se incorpora es letal en el área. Si no te das cuenta el empate del día de ayer, ¿no? Sí, realmente sí. O sea, es que lo que sucede al final es, son un montón de situaciones. Yo siempre digo, al Barça a veces peca de que no le salen las cosas. O sea, falla demasiado. En fin, hay un montón de factores que no le ayudan, porque el Barça a todo el mundo le juega mal o todos los equipos le juegan súper bien. Es increíble. Pero, Pablo, honestamente,
si vamos a hablar ahorita de Champions, ni Barcelona ni Real Madrid. Manchester City. Eso es lo Decía Saúl. que te decía yo, que si vamos a hablar de Europa, ni el Barcelona ni el Real Madrid, por muy que ya estén, como tú lo mencionabas, que estaban ya clasificados a la fase siguiente de la Champions, no son candidatos a ganar la Champions. Ni el Barcelona ni el Real Madrid. Mientras el Manchester City ande volando de la manera en que anda, nadie lo baja de ese puesto en el que está. Y te digo que para mí el Manchester City vuelve a ganar la Champions. Lo demostró en el último partido, iba perdiendo y al final de cuentas terminó con una sonrisa de oreja a oreja, con un jugador que es prácticamente letal en el área, este blanco Haaland, noruego, ¿sí? Haaland. Ese prácticamente lo han contratado precisamente para hacer goles, cosa que está bien lejos ya de Lewandowski. Estuve observándolo ayer y realmente ya no es aquel jugador letal en el área. Entonces el Barcelona creo que ya tiene que ir pensando en el sustituto de ese número 9, Saúl, porque realmente ya lo veo al estilo Cristiano Ronaldo, que se cae solo Ya con la está bien, pelota es que no. prácticamente como que le estorbe el balón cuando la tienen en las piernas. A mí me hacen reír en las diferentes plataformas día a día, en donde aparece ahí Cristiano Ronaldo, increíble, 38 años y tantos goles, pero realmente si vos lo ves a Cristiano Ronaldo, sí, realmente es como aquellos señores que lo sacan a solear y fueron los grandes guerreros de la guerra, ¿verdad? Sí. Que han sido comandantes de guarniciones y un gran respeto que tuvieron, pero eso fue en la década de los 30, 40, 50. Lo mismo le pasa a Cristiano Ronaldo, todavía a finales de la década primera de este siglo era letal en el área, pues, pero era por su juventud. Pero precisamente fue saliendo hace como 4 o 5 años del Real Madrid, está bien lejos de ser el muchacho que pudieron haber contratado. Yo creo de que el Real Madrid es de aquellos equipos, al igual que me imagino en Estados Unidos, que tú compras un vehículo para 4 o 5 años y a Correcto. los 4 o 5 años lo cambias porque prácticamente ya te dio lo que querías. Eso hicieron con Cristiano Ronaldo. Lo contrataron para determinado periodo de tiempo y ya en el 2017-18 te vas. Y aparte comete que el gran error de dársela de un tipo sano y aparta una bebida carbonatada que tenía sobre su mesa y eso prácticamente fue la salida de Cristiano Ronaldo, hizo perder mucho al Real Madrid y a todos los patrocinadores que tenían de esa bebida carbonatada. Entonces, ese creo que fue su acabose en el Real Madrid. No sé, ¿tú qué opinas? ¿No? Sí, lo que pasa es que, mira, por muy buenos jugadores que sean, o sea, aquí vamos a poner a todos. Y hemos visto generaciones nosotros que somos un poco mayores, generaciones de futbolistas como Johan Cruyff, Maradona en su momento, Chinaglia. Eusebio, Giorgio Chinaglia, Franz Beckenbauer. O sea, fueron jugadores que marcaron una época. Rummenigge, Rummenigge, Karl-Heinz Müller, Rummenigge, Müller, uh, el mismo Hugo Sánchez, para no ir Livarsky, lejos. Hugo Sánchez. Y si hablamos de fútbol latinoamericano, el Diablo Echeverry, vamos a hablar de Carlos el Pibe Valderrama, vamos a hablar Mario de Kempes. Mario Kempes, goleador en el Mundial. O sea, son jugadores que obviamente en su momento llegaron a dar lo mejor, pero así como uno va Supieron envejeciendo, retirarse. sí, y se retiraron porque desafortunadamente la edad va comiéndote. O sea, tú tienes No, y uno 38 de los que años y fue vienen niños de inteligente en el 18 con momento el de triple. retirarse, Saúl, Dime, y uno que fue muy inteligente en el momento de retirarse, ahí nomás lo tienes en Miami. ¿a quién? El, el que fue muy inteligente retirarse con 33 años. ¿Ya? Mira a Lionel Messi. El, sí, claro, no, el que llevó a Lionel Messi, el inglés.
Beckham, David Beckham, claro. David Beckham. Se retiró en su mejor época, entonces ese es el jugador inteligente, Sí. en donde se retira con gloria, con todavía brillantez y deja un buen recuerdo, pero cuando te retiras tú sabes de que en cuestiones de fútbol de 32 años prácticamente ya estás veterano. Sí. De ahí, como dicen en nuestro fútbol, si estás jugándoles prácticamente le estás quitando el dinero a los dirigentes, porque prácticamente ya no. Solamente Lionel Messi quizás podría ser la excepción, y la excepción la tuvo precisamente en el Mundial. Con Pero, eso prácticamente a él se consagró, se graduó como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, porque podríamos entrar en discusión quién fue mejor, pues este es como el huevo y la gallina, sí. que no atinás. Entonces cada quien en su época, por ejemplo, en la década de los 70, ¿quién más iba a tener competencia con un Edson Arantes de su nacimiento, Pelé? Claro. Ya en la década de los 80 hubieron muy buenos jugadores como Ruud Gullit, Van Basten, Sí. y todo, Fran Los, Rijkaard, los holandeses que pero llegaron a revolucionar prácticamente el mercado europeo, y luego unos de ellos vinieron a jugar a la ANSL, que fue la prácticamente una de las ligas más importantes que se armó aquí en los Estados Unidos, donde vino Pelé y marcó pero su gol número 1000. si te das cuenta, si vamos por décadas, esos garantes de nacimiento en la Carlos década de los Alberto, 60, 70. ¿sí? Carlos Alberto, ahí estaba también Beckenbauer en la Beckenbauer, década de los 70. correcto. El, Rivelino, el, el, que, el que Zico, llegó a revolucionar al Barcelona, ¿cómo es que se llama? El holandés. Johan Cruyff. Johan Cruyff, ahí andaban los mejores. Pero no nos engañemos, después de esa revolución que tuvo el fútbol, Maradona siguió siendo el rey en la década de los 80. Correcto. Y en los 90 aparecieron jugadores como Ronaldo, Sí. Luis Nazario. Sí. Y a Ronaldo. comienzos de la década de este siglo apareció Ronaldinho, que prácticamente le cedió la corona a Lionel Messi desde a mediados de la década pasada, y Lionel Messi todavía sigue reinando porque hay muy buenos jugadores, pero más que todo es marketing. Sí. Marketing, por ahí, si te das cuenta y sos muy observador, están las redes sociales queriendo posesionar a un muchacho de apellido Garnacho, algo así, o Gardacha, algo así. Entonces, pero son los medios de comunicación los que quieren posesionar, pero dentro del terreno de juego, los Reyes han seguido siendo Reyes, y Reyes creo que han habido entre 5 o 6 jugadores. Jorge el Mágico González, Jorge Alberto. Ese fue el rey sin corona, porque ese prácticamente el único problema que tuvo fue que fue salvadoreño. ¿Sí? ¿Sabes que una vez le pregunto a Jorge? ¿Sabes qué? Como buen salvadoreño prácticamente se va a aquel poeta, aquel poema de Roque Dalton. Sí. De que habla de los salvadoreños. Mira. De esos es el Mágico González, de los poetas de Roque Dalton. Te voy a decir que una vez me tocó, estaba esperándolo, estaba con la selección Jorge, me acuerdo, la última vez que estuvo con la selección, que lo llamó Milovan Joric, ¿te acuerdas? Para claro, hacer frente a un partido. Lo convocó y bueno, y me acuerdo de que lo estaba esperando. Y le digo, Jorge, ¿cómo te sientes? Y se me queda viendo, me mira serio, le da risa y me dice, a sentir me voy. Y yo, Jorge tenía, mire, para los que no saben, Jorge el Mágico González es el mejor jugador salvadoreño en la historia. Incluso llegó el momento en que le preguntaron a Diego Armando Maradona, cuando él jugaba en el Barcelona, y le preguntaron que qué se sentía ser el mejor jugador del mundo. Y el Mágico Maradona, perdón, Diego Armando se sonrió y le dijo al periodista, deberías irle a preguntar a un salvadoreño que juegue en el Cádiz. Y realmente Jorge y Diego se entendieron mucho. Incluso Jorge fue a una gira con el Barcelona de Maradona a Nueva York.
a jugar un par de partidos porque el Barcelona tuvo la intención de comprar a Mágico González, pero al final no lo hicieron. Los contratistas, Saúl, Ujú. los contratistas exigieron al Barcelona que en esa gira tenía que ir el Mágico González, si no, no Correcto. lo contrataba. Sí. Y realmente impresionó a todo el mundo. Marcó un gol en la gira y Diego marcó un gol en la gira. El gol que marcó Jorge fue a pase de Diego y el gol de Diego fue a pase de Jorge, el Mágico González. Jorge jugó en el Cádiz luego del Mundial del 82 y era un jugador bohemio. Jorge no dormía. Jorge no llegaba a los entrenos. Jorge era de esos que se dormía en la cama de masajes del camerino, se despertaba, entraba a jugar y marcaba 4 goles y ganaba el Cádiz. Cuando Jorge llegó al Cádiz, el Cádiz estaba en segunda. Jorge ayudó a que el Cádiz subiera a primera y goleó al Real Madrid, goleó al Atlético, goleó al Barça, goleó a todos los equipos. Y muchos Saúl, todavía se lo recuerdan. Saúl, tal vez es importante que la afición salvadoreña sepa que no solamente el Mágico González se quedó después de esa selección del 82. Se recuerda que se quedó Luis Baltasar Ramírez del Correcto, Zapata jugó en España. Y Norberto el Pajarito Hueso. La Chelona Rodríguez creo que se fue para Fue a un Alemania. equipo, no sé, a Irlanda, algo así por el Sí. estilo. Entonces, son de los 4 que se quedaron en España y debido a los chispazos que tuvo Jorge en el Mundial, no Sí. así por así, tuvo una incluso en el Mundial Jorge fue clasificado como uno de los mejores futbolistas de ese Mundial, Sí. un salvadoreño, que le habían anotado 10 goles y esos 10 goles tienen su historia, no es tan así la goleada. Correcto, y de eso vamos a hablar más adelante en otro programa. Pero te voy a decir una cosa, Pablo. Lo que Jorge hizo en España es muy difícil. E incluso se da una anécdota de una señorita salvadoreña que se encontró a Lionel Messi en un avión y se pusieron a platicar y Messi le preguntó a ella que de dónde era y le dijo a ella que ella vivía en Barcelona, estudiaba en Barcelona, pero era salvadoreña. Y Lionel Messi le dijo, sos de la tierra del Mágico González. O sea, para que todavía lo recuerden, es que el Mágico, miren, el Mágico es un caso. Un día vamos a tener un programa solo para hablar del Mágico González y de todas las anécdotas. Lo quiso comprar el Paris Saint-Germain y dijo que no porque no había playa cerca de París. Y ya estaba todo No, arreglado. pescado, dijo que no había. Sí, loco. O sea, el Mágico no tiene lógica. Es la realidad. Y hablar con él es no tener lógica, porque la lógica no existe para una persona tan brillante como el Mágico González. Una persona que feliz jugando con niños en la calle. Pablo, bien, mira, este jueves, recordando los resultados, en el Juan Francisco Barraza, Dragón empató a 1 con el FAS. Alianza le pegó zarandeada de 4-0 al Fuerte San Francisco. Este jueves, Metapan Águila, Jocoro Firpo. El Zarco Rodríguez se enfrenta al mejor equipo de el torneo, que es el Deportivo Águila. Y el Metapan fue el mejor equipo de la segunda vuelta. ¿Quién cree que gana, Pablo? A veces lo que hablábamos al inicio de este programa, uno a veces como localista quisiera que Metapan ganara, pero viene el Águila. Y el Águila es el Águila y tiene un jugador que tal vez no a muchos les gusta, pero es Mayén, que prácticamente es el cerebro de ese equipo. Y si Mayén anda bien, ese equipo le podría ganar a Metapan. Así que un pronóstico reservado ahí, Saúl. Y en el Polideportivo de Tierra de Fuego, el Jocoro de tu amigo Alberto La Chochera Castillo recibe al Luis Ángel Firpo de Memo Rivera. Igual es un trabajo muy bueno que viene haciendo el Memo. Desafortunadamente
todos los que vieron triunfar a mediados de la década pasada a la Chochera Castillo les gustaría que tuviese ese mismo suceso que tuvo con el Deportivo FAS. Pero igual, acuérdate que todos los equipos han hecho méritos para llegar hasta donde están. Podría ser un pronóstico reservado, solo el Alianza prácticamente es el que va por el momento, independientemente que el Águila sea el mejor equipo del momento, pero Alianza es Alianza. Sí. Es que habría que ver los resultados del jueves, Saúl. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo bueno es que hay que mencionar que tanto Marvin La Perica Benítez, técnico de la Dragón, Tigana Meléndez, de Alianza, Memo Rivera, de Luis Ángel Firpo, son futbolistas. Ah, y el Zarco Rodríguez, de Metapan, todos fueron futbolistas de una misma generación, jugaron en diferentes equipos y ahora son técnicos salvadoreños. Eso habla bien del trabajo que están haciendo los técnicos. Buenos jugadores y ahora son buenos técnicos. Me quedo con Memo, yo creo que es el que sobresale sobre todo. Sí. Pero Memo debe de tener algún problema para que no le vaya, no dure mucho tiempo en los equipos, pero de todos los técnicos no son malos todos, el Zarco, la Perica y Milton, la Tigana Meléndez, pero yo creo que el que sobresale sería Memo. Algo tiene que estar pasando con Memo. Yo creo de que lo que Carácter. le hace falta a Memo es acercarse a los viejos, pues, a los viejos técnicos para que lo aconseje y todavía logre esa cualidad o la calidad que se espera de un Memo Rivera. Me gustaría viendo a Memo dirigiendo la selección. Yo te voy a decir una cosa, y a ese tema iba, mi querido amigo. ¿Por qué? Fíjense que, mire, primero te voy a contar lo que pasa con el Estadio Cuscatlán y después vamos a hablar de eso, porque quiero hacerte una pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el Estadio Cuscatlán? La final es el 23 de diciembre. Dicen que existen posibilidades de que el Estadio Cuscatlán no sea la sede para la final. Ojalá yo me esté equivocando. Pero, ¿cuánto cobra el Estadio Cuscatlán? Cobra $30,000 para hacerse cargo de la final. ¿Cuánto cobran por el Estadio Mágico González? Son $20,000. ¿Cuánto cobran por jugar en Las Delicias? $10,000. Ojo, Las Delicias y el Estadio Mágico González son del gobierno. Deberían de, para el fútbol salvadoreño, si lo ocupan para un montón de cuestiones y no cobran, deberían de utilizarlo para el fútbol. Y debería de, porque se paga con los impuestos de todos los salvadoreños, deberían, y está en el presupuesto de la nación, deberían de, yo digo, las personas autorizadas o las autoridades encargadas, el INDES, ser más abierto con el uso de estos escenarios deportivos. Segundo, el Estadio Cuscatlán está siendo más utilizado para eventos religiosos y conciertos. Y este es uno de los temas que te iba a contar. ¿Por qué Alianza no jugó en el Estadio Cuscatlán a puerta cerrada? Porque el fin de semana se presenta Marc Anthony, valga el comercial, y necesitan comenzar a preparar el escenario deportivo. Ahora, lo que te iba a preguntar, mi querido Pablo, ¿era necesario que se fuera Hugo Pérez de la selección para lo que hemos visto de Rubén de la Barrera? El problema del técnico es que la gente quiere resultados y no aguantó la presión. El muchacho, presidente de la normalizadora, no aguantó la presión y tuvo que prescindir de los servicios de Hugo Pérez. Aparte de eso, de que yo siento que Hugo Pérez estaba comportando ya algo malcriado también. Ya se le había Como pasado la mano, técnico de estaba la como novia selección. tóxica. Sí, sí, entonces, bueno, con la selección no podemos decir de que el tiempo lo dirá, no, simple y sencillamente la gente quiere resultados. Y cuando te está pasando por encima un Belice y un Nicaragua,
equipos de las Antillas que en determinado tiempo se les hacían buenos resultados, sí, yo creo que era necesario que Hugo Pérez se fuera. Uno quisiera que se quedara por ser salvadoreño, aunque no es tan salvadoreño, si él prácticamente se terminó de criar en los Estados Unidos. Pasó como los gobiernos que pasaron hace unos cuantos años, que los salvadoreños que emigraron en la época de la guerra solo vinieron, les dieron sus buenos puestos, se terminó su periodo en los gobiernos y se volvieron a ir. No tenían ese amor por la patria y eso solamente vinieron a devengar un trabajo. Lo mismo pasó con Hugo Pérez. Tal vez jugadores como Memo, entrenadores como Memo, el Zarco, que ya tuvo su oportunidad con la selección, el Tigana Meléndez y otros jugadores más, habría que darle la oportunidad, no solo a uno, no que tal vez formar un equipo de unos 3 o 4 técnicos salvadoreños que hace unos 15 o 20 años destacaron en el fútbol y comenzar a trabajar de a poquito, porque tampoco corriendo y queriendo tener resultados tan rápidos se van a obtener, pero mejor démosles oportunidad a los técnicos salvadoreños y tengámosles paciencia para que la selección vaya teniendo buenos resultados. Si no te recuerdas que había un técnico que le decían el Calidad Paredes, algo así, y ese sin ser un excelente técnico hizo clasificar y obtuvo muy buenos resultados con la selección salvadoreña. Ganó Y no era medalla un de técnico oro. que vas a decir que no vas a decir que era un técnico que prácticamente era la reencarnación de Loco Bielsa, pues, pero No, te voy a decir, había, ganó tuvieron medalla de oro paciencia. ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2022, del 2002. Juan Vaya, Ramón y Paredes. no para que te des cuenta que no tenemos mala memoria y estamos prácticamente en sintonía. Entonces, los técnicos nacionales no necesitan ser grandes destacados para obtener buenos resultados. Si algo van a tener es que le tienen cariño y aprecio a los equipos Yo salvadoreños, te voy pero a contar, también no, pero yo te voy a contar una anécdota con Juan Ramón Paredes. Cuando yo lo conocí, sí, sí, Juan Ramón Paredes era técnico del Atlético Marte en primera división. Estaba en ese equipo de Atlético Marte, estaba Ernesto Goches, estaba Emiliano José Pedroso. O sea, para darte una idea de qué tiempo era. Yo me acuerdo de que yo llegaba a entrevistarlo y él dejaba a su asistente y de repente se salía y me atendía y que no sé qué. Y le digo, profe, ¿vio el partido? No, si yo, televisor, no, si yo para ver televisión me tengo que ir donde el vecino, me decía, pero bromeando, ¿no? Bromeando él, muy buena persona. De repente viene y se lo lleva FAS. Se fue de técnico de FAS. Ya empezó a crecer Juan Ramón Paredes. Después deja FAS y se va para Alianza. De Alianza pega el salto para la selección nacional y le cae el apodo o sobrenombre de Juan Ramón Paredes, el el Calidad italiano. Paredes. No, le decían el italiano. El italiano porque el tipo era agrandado. Pues llegó una vez, ya estando él enfrente de la selección, el Fabio Capello le decían. Pues viene y le digo, ¿qué pasó, profe? ¿Cómo está? Me regalan un par de minutos. Espérate, que ahorita estoy ocupado, me dijo. Ah, güey, dije yo, sí, al estilo mexicano. Ok, está bien, esperé y todo lo demás. Y me puse a platicar con él y yo lo conocía, él me conocía, todo lo demás. Y empiezo a preguntarle, profe, ¿se acuerda cuando usted me decía de que iba a ver televisión a donde su vecino para ver los partidos, que no sé qué? Yo nunca te he dicho eso, me dijo. Yo tengo un televisor en cada cuarto, me dijo. Así yo dije, oh, se enojó el señor, vea. Dejó de ser el humilde para convertirse en Juan Ramón Paredes, el Fabio Capello salvadoreño. No es malo, no fue malo como técnico, pero ahí están algunas cosas que también algunos, ¿y por qué lo menciono eso? Porque muchos pierden la identidad y El piso, pierden el pierden el piso. correcto, pierden el No piso. están preparados para la fama. Correcto, y eso es lo que le ha ocurrido a muchos técnicos salvadoreños. Y por eso no pueden tomar la selección o no se les puede encomendar trabajar con juveniles porque en vez de hacerles
beneficio, son un problema para los jóvenes, porque los tratan mal. Y cuando te tratan mal, no quieres hacer las cosas. Es un problema, sí, por eso incluso los grandes equipos tienen hasta sus psicólogos, y este psicólogo no solamente le da tratamiento a los jugadores y que empieza por el técnico, sino hay un técnico que le gusta mucho a la gente, Pep Guardiola. ¿Ya? Ese no pierde el piso, mira, donde quiera que es campeón. A veces en el fútbol europeo no vas a ser campeón de la Champions donde quiera que vaya, pero el Pep incluso insistió tanto con el City que de repente fue campeón, y el mejor del mundo no le llegó ni cerca, pues, porque ahí en la mente de la gente de que el mejor equipo del mundo es un equipo de la capital española, pero los títulos que ha obtenido, por ejemplo, cuando me hace reír el árbitro salvadoreño lo que pitó Honduras contra México. Yo Bartón, creo que te decía a ti, quizás fue a recibir un seminario con Florentino Pérez hasta que el Real Madrid gana, se termina el partido. Entonces, y el Real Madrid, a mí me gusta mucho cómo juega Real Madrid, pero los títulos que ha obtenido se parecen a la clasificación de México a la siguiente ronda. No son tan transparentes que se diga. no, para E nada. incluso le quitó la oportunidad al Atlético de Madrid de poder haber obtenido su Champions Así hace es. algunos años. Creo que en dos finales o en una. En 5 minutos prácticamente le dio vuelta todo el marcador, y ahí tuvo que haber algo, pues. Entonces, lo mismo se estaba cuestionando a nuestro árbitro Barton hace algunos días, México contra Honduras, y cuando te das cuenta la maquinaria de los medios de comunicación que van a seguir a México y a Estados Unidos, esos equipos no pueden perder, Saúl. Así es, Pablo. Y entonces nuestro pobre árbitro, por querer apegarse a las reglas, dejó de usar la lógica, pues, porque el árbitro, independientemente de que te tiene que pegar a las reglas, también en cuestiones de derecho o de leyes, el juez, que en este caso viene siendo el árbitro, tiene que usar la sana crítica, pues, o sea, tiene que ser inteligente. Ven, están empatados o va perdiendo este equipo, ni modo, ya estuvieron 9 minutos y aquí se terminó, pero él dándoselas de que estaba cumpliendo con las reglas, cometió ese error y lo ha hecho verse mal, aún ante propios y extraños. Y cuando te digo extraños, serían los mismos mexicanos que no lo vieron bien que su equipo clasificara de esta forma. No sé, tú que estás en Estados Unidos, ¿cuál es la opinión de los aficionados allá de ese partido Honduras contra México? Pues la verdad es que es lo mismo, ¿no? O sea, que si, mira, hay muchas maneras de verlo, que la CONCACAF le conviene tener a México en un torneo como la Final Four, es una realidad. Que les conviene tener a una selección como México en la Copa América para garantizar la afluencia de públicos, venta de camisetas y un montón de cosas más, también es una realidad. O sea, es mejor tener o es más lucrativo tener a México que tener a una selección como Honduras. Es más lucrativo tener a México que a una selección como Jamaica. O sea, puedes tener a 5 selecciones del área de la CONCACAF jugando al mismo tiempo y siempre va a ser mucho más lucrativo tener a México que a esas 5 selecciones. Esa es una realidad. O sea, y el que quiere refutar eso, por favor, se necesita un poquito más de 3 dedos de frente ¿cómo se llama? Para poder analizar que desafortunadamente se dieron las cosas de la manera en que se dieron. Tal vez lo hicieron mucho más obvio. Ahora, esto le podrá molestar a un montón de gente mexicana, lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que le sigue mucho a su prensa y la prensa mexicana es bastante venenosa. No todos, porque hay muy buenos periodistas, pero
se encargan siempre de levantar grandes expectativas sobre un equipo que realmente muchas veces no está a la altura. O sea, México no va a ganar una Copa del Mundo todavía, especialmente en el nivel que tienen en este momento, la generación de jugadores que está teniendo. Hay un montón de cosas que se tienen que analizar para poder realmente ver cuál es el funcionamiento de México ahora. O sea, hay un montón de cosas, pero que a la CONCACAF le conviene tenerlo en estos torneos para asegurar la parte económica es una realidad. A la CONCACAF al final no le importa lo deportivo, le interesa el negocio, es como la FIFA. No les interesa más bien el desarrollo, sino que el negocio, porque eso es lo que genera el dinero para ellos. Claro, si por ejemplo en la Champions, cuando el Barcelona no clasifica, si los organizadores de esos torneos pierden millones de dinero. Correcto. Y les Así es. interesa que Barcelona y Real Madrid, independientemente anden por la calle de la amargura, siempre vayan clasificando. Si no te darás cuenta cuando hacen las rifas de los equipos con los que se va a enfrentar el Real Madrid, aparece el Real Madrid que comienza jugando con unos equipos que nunca los habías escuchado. Y aparecen, por ejemplo, equipos de Italia, de Inglaterra, que en los primeros partidos se están enfrentando a equipos fuertes, pero en los últimos 5 años, si comenzás a analizar cuando empiezan o comienzan las Champions, date cuenta y vas a ver que el Real Madrid aparece jugando con unos equipos totalmente desconocidos. ¿Por qué? Porque a los organizadores les interesa la plata. Lo mismo pasa con la CONCACAF. ¿De qué les sirve que Belice y Nicaragua clasifiquen? Sí. O El Salvador. Tal vez con El Salvador sí les va un poco mejor, porque hay casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y les pueden llenar cualquier estadio. Así es. ¡Pablo! Pero Belice y Nicaragua, ¿qué le pueden llenar? Entonces, ya para cerrar el programa, Saúl, el fútbol, le guste o no le guste, como decía un político salvadoreño, es un negocio. Y el negocio no se puede caer porque un equipo hondureño quisiera clasificar y dejar tendido a México en esta competición. Adelante, Saúl. Bueno, así es, Pablito. La verdad es que si hemos hablado largo y tendido de todo con el Espiga Dorada, Pablo Martínez, periodista y abogado. Me acuerdo de un colega que decía de los millas pobres de El Salvador. ¿Verdad que sí? Ya te imaginas. Yo sí, ya no voy a mencionar ese nombre, Pablo. Pablito, gracias. Había otro que decía noticias con olor a grama. Ah, cabal, cabal. Y aquel que decía también que se juntaba la Fanta, la Pepsi y el Sprite para caminar de la mano. Allá en los partidos de Usulután. Mi hermano. Estamos entonces. Muchísimas gracias. En la distancia. Cuídate, Buenas mi brother. noches. Igualmente. Mi gran amigo Pablo Martínez, abogado, espiga dorada, periodista. Y hemos hablado largo y tendido. Mire, para cerrar, hermanos nicaragüenses, va a estar difícil ganarle a la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de vuelta de la final de la Liga Centroamericana, pero siéntanse campeones hasta donde llegaron. Muchos equipos se quitaron el sombrero porque realmente hicieron un excelente trabajo. La próxima temporada, recuerden, tienen a 3 equipos. La próxima edición de la Liga Centroamericana ya no son 2. Nicaragua contará con 3 equipos. Bien por Nicaragua, bien por el desarrollo del fútbol en el país centroamericano. Linda la gente de Nicaragua. Un abrazo para ustedes y muchas felicidades. Mire, felicidades para la Liga Deportiva Alajuelense, 3-0 sobre el Real Estelí. Ya tienen medio trofeo del lado costarricense. Pero hay que esperar el juego de vuelta. Y en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Mire, esto es lo que tenía en los deportes. Recuérdese, en el fútbol salvadoreño, cuartos de final comenzaron. ¿Cómo comenzaron? Con un empate a 1 entre Dragón y FAS.
y la victoria de 4-0 de la Alianza sobre el fuerte San Francisco. Recuerde a vivir el fútbol con la cabeza. Gracias por habernos acompañado. Abrazos con ustedes y sean felices.